Mañana, amén. Dice usted gloria a Dios. Vaya, qué bueno, hermano, que pues ha hecho el tiempo, hermano, venir este día domingo, ¿verdad? Para que todos juntos, hermano, estemos y podamos bendecir el nombre del Señor esta mañana, ya tarde, ¿verdad? Que nos ha avanzado. Créame que esto, hermano, es algo extraordinario. Creo yo que cuando el Señor nos permite y nos da las fuerzas, hermano, para poder reunirnos y para poder congregarnos, hermano, porque fíjese que la Biblia dice también que hay algunos que tienen por costumbre dejarse de congregar. Entonces, hermano, cuando usted y yo hacemos ese esfuerzo, hermano, de venir a congregarnos, hermano, es algo extraordinario, ¿verdad? Porque el Señor premia y nos ayuda, hermano, a ser bendecidos, ¿verdad? Y poder entender y escuchar su palabra, amén. Fíjese que realmente, hermanos, como nos han dicho las profecías que hemos escuchado, y hermano, usted ha escuchado en estos últimos días, hermano, esto que ha estado pasando, ¿verdad? En el cual nos damos cuenta, hermano, las cosas que están sucediendo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hermano, en la nación, ¿verdad? Realmente nos damos cuenta de que todo esto, hermano, es algo duro de aceptar, duro de ver, pero realmente, hermano, es algo que está escrito en la palabra. Mateo 24 nos lo habla y es algo que se está cumpliendo. Todo esto, hermano, lo digo porque usted puede darse cuenta ahora. La aprobación de leyes, realmente ayer hablábamos con los hermanos en la oración y platicábamos algo, hermano, acerca de la maldad y el enfriamiento, ¿verdad? Y la palabra maldad solo significa también infringir la ley, quebrar la ley. Y es algo que está sucediendo en este tiempo. La ley está siendo quebrantada, pero no la ley del hombre, sino la ley divina. La ley de Dios es la que está siendo quebrada. Pero fíjese que el Señor, hermano, en nosotros pone algo extraordinario, que es su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios, hermano, dice la palabra de Dios que nos guía, nos enseña y nos da poder para muchas cosas. El Señor tiene, hermano, diferentes maneras de darle poder a su pueblo. Lo único que tenemos que hacer nosotros, hermano, es poder entender cómo es que tenemos que usar ese poder. Porque hay poder, hermano, usted sabe, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces el Señor nos da poder, hermano, de algunas formas para poder, hermano, pelear y poder sostenernos, hermano, en tiempos, hermano, en los cuales la iglesia está siendo atacada. Y me refiero no a esta iglesia, sino me refiero al cuerpo de Cristo, la iglesia en general. Y yo quiero hablarle de algo, hermano, y si usted trajo su Biblia, me gustaría que por favor abriera su Biblia, por favor, para que pudiéramos leer ahí. Y si usted abre su Biblia en el libro de Hebreos, por favor, capítulo número 11, versículo número 3. Yo le traje algunas versiones aquí de este pasaje porque quiero llevarlo, hermano, a que podamos comprender lo importante que es tener fe para algunas declaraciones que usted y yo tenemos que hacer. La fe es bien importante, la fe es bien interesante, hermano, para todo lo que hacemos. Dice Hebreos capítulo número 11, versículo 3, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: por la fe, escucha lo importante o el papel que juega la fe. Por la fe entendemos que el universo fue preparado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo de lo que no se ve, fueron hechos cosas visibles, dice la versión de las Américas. La versión palabra de Dios para todos dice: por la fe sabemos que Dios creó el mundo con una orden. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Mire esa palabra. De ahí la versión moderna Pratt, o la versión Pratt, dice: por la fe entendemos que los siglos, los tiempos, han sido constituidos por la palabra de Dios. Pero mire lo que dice la versión British Hadasha, versión 99, dice: por la emuna, que significa fe, entendemos haber sido compuestos los siglos por el debar de Elohim, o el dabar de Elohim, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Entonces podemos entender, hermano, que cuando el libro de los Hebreos es escrito,
podemos ver, hermano, que estaban usando algunas palabras originales. Palabra, hermano, en los originales hay muchas maneras de decir la palabra palabra. Pero una de las que impacta, hermano, y es la que yo le quiero hablar, es la palabra devar. Porque esta palabra devar es la misma que dice palabra de Dios, la misma que dice orden, la misma que dice constituidos por la palabra, que eso es lo que significa devar. Pero es un tipo de palabra, hermano, que no es una palabra como la que Dios utiliza o la que usted y yo utilizamos. Esta palabra devar, hermano, tenemos que verla en el original. Y lo que yo le quiero hablar es la era del davar, o la era de la palabra davar. ¿Y qué significa esa palabra y por qué usted y yo tenemos que aprenderla a usar? Porque esta palabra, hermano, tiene poder en ella. Por eso dice que el Señor, por la fe, utilizó la palabra davar. ¿Para qué? Para hacer de lo que no existía o lo que no había, hizo algo. Quiere decir que con esta palabra, el orden de esa palabra significa poder hacer, poder estructurar, poder regenerar algo. Porque cuando el Señor hizo su creación, no había nada hecho. Usted y yo lo vamos a ver, y usted lo puede ver en Génesis, pero déjeme llegar ahí. La palabra devar viene de una raíz davara, que significa un intensivo, una dirección. Eso es lo que significa la palabra davar. Pero mire lo que significa la raíz que dice ahí, la raíz 1696, porque esto es de lo que yo le quiero hablar. La palabra davar, hermano, es propiamente arreglar algo, pero es usado también para hablarla en sentido destructivo. Se puede usar también esa palabra. Pero mire, esta palabra significa para componer algo. También le puse líneas abajo, porque eso es lo que yo le quiero dar a entender. Sirve para declarar, sirve para decretar, pero también sirve, mire, hermano, para recrear y regenerar. Entonces, esta palabra fue la que Dios utilizó, hermano, para empezar a recrear, para empezar a regenerar, hermano, lo que estaba descompuesto, lo que estaba en caos, lo que estaba, hermano, en desorden. Y eso usted lo puede ver en Génesis capítulo número 1, versículo número 1. Entonces tenemos que ver que los factores de restauración comienzan en la restauración de la fe. Porque la fe, hermano, es lo que primero muchas veces se pierde. Cuando usted y yo logramos de perder la fe, mire, y no solo fe en Cristo, no solo fe en Dios, usted y yo podemos perder nuestra fe hasta en nosotros mismos. Podemos dejar de creer en nuestras capacidades y en lo que Dios ha hecho de nosotros. Y muchos, hermanos, a veces no continuamos porque perdemos la fe en nosotros mismos. Y es algo, hermano, que entonces tiene que venir una palabra de decreto, una palabra de regeneración de parte de Dios, hermano, para que nosotros podamos entender la orden de Dios a nuestras vidas. Fíjense que la orden de Dios para la iglesia, ¿qué es? ¿Cuál fue la orden de Dios que el Señor les dio a sus siervos? En el libro de Mateo y en los evangelios usted lo encuentra. ¿Cuál fue la orden de Dios? Predicar las buenas nuevas. Pero ¿cómo comienza? Tú dijiste algo. Ir y hacer discípulos. Entonces mire, la gente piensa que la orden es ir y conquistar y protestar en las calles por lo que se está haciendo. Y ese es el evangelio, salir de la iglesia. La orden fue hacer discípulos. Porque usted y yo tenemos que entender que nuestra herencia y nuestra casa no es en esta tierra. Nosotros no tenemos por qué, hermano, perdóneme, por qué preocuparnos de terminar de hacer una obra aquí en esta tierra, si nosotros no pertenecemos a esta tierra. La Biblia dice, hermano, que usted y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces, alguien que le diga que tenemos que salir, hermano, a protestar por lo que está pasando, tomar carteles y pararnos ahí, hermano, en contra de eso, perdóneme, está equivocado. Porque el Señor viene por la iglesia no para restaurarla aquí en la tierra, sino para llevársela. Entonces la orden es preparar a la iglesia para irse, no para quedarse. Entonces la orden, hermano, de Dios es restaurar la fe. La mayor parte de nosotros debemos ser conscientes de que hemos perdido la fe en lo que decimos. Y por esa razón, hermano, muchas veces no tenemos un resultado.
Muchos hacemos declaraciones de fe. Y una declaración de fe es: hoy sí, le prometo a Dios que voy a cambiar. Hermano, ¿y cuántos hemos dicho eso? Ayúdeme. ¿Usted lo ha dicho alguna vez? Bueno, yo lo he dicho un montón de veces. Pero la fe, hermano, como mi fe no es restaurada, mi fe no está bien, es como que diga palabras al viento. Mire, de igual manera puede ser que los que están a nuestro alrededor hayan perdido la fe, hacen lo que nosotros decimos. Uno como ministro, hermano, dice a veces cosas que hace que la gente alrededor pierda la fe. Pero también, hermano, hay gente que está del otro lado que hace que la gente que está a su alrededor pierda la fe en él. O sea, no solo para el ministro, porque también nosotros, hermano, tenemos una vida a nuestro alrededor. Entonces, mucha gente pierde la fe. O sea, quiere decir que se ha complicado nuestra credibilidad y nuestra integridad delante de aquellos que nos escuchan. Porque cuando hablamos por hablar y nuestras obras y nuestro comportamiento dicen las cosas diferentes, nuestra fe, hermano, perdóneme, y nuestra credibilidad cae. Por eso dice la Biblia que no hay que confiar en el hombre, sino debemos de confiar en Cristo Jesús. Es importante que la credibilidad, hermano, nos identifica con nuestras palabras y la integridad con nuestras obras. Si escuchó esto, mire, se lo puse aquí de esta manera. La credibilidad es igual a palabras y la integridad es igual a obras. Por eso dice la palabra de Dios que muéstrame, ¿qué dice? Escucha, ayúdeme. Muéstrame tus obras y te mostraré ¿qué? Mi fe. Pero entonces, hermano, cuando nuestra integridad y nuestra credibilidad está en puntos suspensivos, porque nuestra credibilidad se basa en ¿qué? Escúcheme, ¿en qué se basa la credibilidad? En las palabras. Porque una palabra que yo diga le puede acrecentar su fe o lo puede alejar también. Entonces la credibilidad viene por las palabras, pero la integridad viene por obras. Porque si usted y yo somos íntegros, tenemos que hacer obras de integridad que demuestren que usted y yo somos íntegros. Porque una palabra no demuestra la integridad, sino una obra demuestra la integridad. ¿Por qué cree, hermano, que cae mucha gente en los gobiernos? Especialmente, digamos, como en el gobierno de mi país, que ahorita hay una revolución tremenda porque han encontrado a un montón robando. Fueron sus palabras que dijeron: voten por mí porque yo voy a ser un presidente diferente. Sino que fueron sus obras las que demuestran su integridad. Entonces quiere decir, hermano, que dentro de la iglesia puede ser que nuestras obras demuestren la integridad en lo que somos. Una mala obra demuestra si somos íntegros o no somos íntegros. Entonces necesitamos, hermano, tener una palabra que restaure, hermano, el orden del principio. Yo espero que me esté comprendiendo, hermano, con todo esto que le estoy diciendo. Pero mira el principio. Mira el principio cómo estaba. Reina Valera actual dice, Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba al principio de la creación la tierra cuando Dios la vio? Bueno, ahí lo dice, hermano. ¿Cómo estaba? Sin orden, vacía. O sea, no había nada. Dice amén. Bueno, porque yo quiero que me vaya comprendiendo. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Y fue la luz. Pero mire, esta palabra que dijo Dios fue una palabra dabar, porque fue una palabra con orden. Fue una palabra, hermano, en la cual era una palabra restauradora. ¿Por qué restauradora? ¿Por qué regeneradora? Porque estaba la tierra, ¿cómo?
Entonces tenía que venir una palabra de fe de parte de Dios para que con esa palabra que Dios daba cambiara el orden de las cosas. Por eso Hebreos dice que Dios hizo con su palabra, con su dabar, hizo algo de lo que no existía. Esa es la palabra que usted y yo necesitamos, que Dios haga algo en nosotros, aunque no lo veamos, aunque no exista todavía, pero necesitamos que venga esa palabra para que venga a poner un orden en nuestra vida. Esa tiene que ser una palabra dabar, no una palabra cualquiera. Y eso es lo que yo le quiero dar a entender. Quiere decir que Dios dijo la palabra, envió la palabra. No fue un sonido acústico, no fue una voz que dijo que se haga la luz, sino fue una orden específica que Dios sacó de su ser, hermano. Y esa palabra dijo, esa palabra que está aquí, hermano, es la palabra dabar, que significa dio un decreto, dio una declaración que tenía que cambiar esto. Vino a poner en orden. Génesis 1:26, y dijo, yo le puse entre paréntesis eso, no lo busque en su Biblia porque no lo va a hallar. Yo le puse eso, que palabra dabar, lo que significa, y dijo Dios, escuche, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué fue lo que Dios dijo ahí? Una palabra dabar. Pero ¿qué fue el principio de Dios en usted y en mí? Mire, sí, reconstruir. Pero ¿cómo nos hizo Dios? Ayúdeme, por favor. Ala. Sí, mira, es un soplo de aliento, pero no ahí, porque mira, ahí Dios está poniendo una orden. Dios está dando una orden. O sea, Dios no está haciendo un comentario. Dios no está haciendo una pregunta. Dios está dando una orden diciendo, hagamos al hermano Otto, hagamos al hermano Luis, hagamos a la hermana Nelly a imagen y semejanza nuestra. Dios no dijo, estoy preguntando si ¿será que los hacemos así o no los hacemos? Dios dio una orden. Quiere decir que en esa orden de restauración de dabar, Él puso una semejanza dentro de ti a lo que Él es. No te estoy diciendo que tú eres Dios. Te estoy diciendo que Él te creó a ti en una semejanza a la naturaleza de Él. Y en Él puso su palabra dabar, que significa una palabra de orden, una palabra de regeneración, una palabra de restauración que tú y yo tenemos dentro de nosotros y que tú y yo podemos utilizar porque la semejanza de Él está dentro de ti. Porque tú fuiste creado como Él. Bueno, yo espero que me estás entendiendo. Entonces mira, el versículo 27 dice, pues Dios creó pues Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios. Dio una orden creadora a Dios y creó Dios varón y hembra. Ahí no hay discusión. No tenemos por qué entrar en discusión. No tenemos por qué entrar en detalles. La orden está ahí escrita. Y esa orden no se puede cambiar porque fue una orden dabar. Por eso, hermano, es que la gente de afuera que está peleando se pelea con la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Y como la verdad duele, la verdad duele, aunque no nos guste. Pero esa orden fue la que Dios dio. Dios no dijo hagamos a Adán y a Steve. Ellos se basan al amor. Pero imagínense, el amor es engañoso. Pero mire, entonces vemos que la orden de Dios fue crear al hombre a una imagen de Dios. Y cuando Dios creó algo a una imagen, Dios lo crea usted con el dabar adentro. Bueno, yo espero que me entienda y que no esté hablando solo. Eso significa que la manera que Dios creó con el poder de la palabra durante 6 días, quiere decir, hermano, que nosotros de la misma manera podemos ordenar muchas cosas en 6 días. Y aún el séptimo venir a la casa de Dios o no venir a la casa de Dios. Por eso es que es interesante, hermano, que usted y yo apartemos el domingo. Escúcheme, siquiera para venir a adorar al Señor. Y que dejemos todo lo que tengamos que hacer por venir a la casa de Dios.
Pero bueno, ese es otro rollo. Sin embargo, o sea, que se ha visto muy difícil llevar a cabo eso porque nuestras palabras han sido afectadas. Nuestro hablar ha sido afectado. Nuestro hablar, hermano, nuestras declaraciones de fe, nuestras declaraciones de sanidad, nuestras declaraciones, hermano, han sido afectadas. Y tal vez, hermano, no han sido afectadas por nosotros, sino nos las afectaron. Entonces algunas palabras que debemos de restaurar, hermano, por ejemplo, mire, Mateo 5:11, escúcheme, dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Búsquelo ahí, Mateo 5:11. Entonces mire, ahí esas palabras dice: cuando os insulten y persigan y digan todo este género. Ahí no es la palabra dabar. Ahí es otro tipo de palabra, porque no es una palabra regeneradora, no es una palabra restauradora, sino esta palabra se le llama remas poneros. ¿Por qué? Porque es una palabra maligna, es una palabra mala, es una palabra malvado, perverso, una palabra pestilente. Quiere decir, hermano, que cuando murmuran en contra de nosotros, están utilizando palabras poneros, que significa una palabra pestilente, una palabra malvada, una palabra maligna. No sé si me está siguiendo, espero que esté conmigo. Pero también, mire, hermano, entonces quiere decir que cuando los ataquen con toda clase de malas palabras, cuando la gente los maltrate y los insulte, con relación a decir, hablar o abrir la boca de acuerdo a la abundancia que hay en el corazón de la persona. Ahora, eso es, perdóneme, porque ahora le vamos a dar vuelta a la tortilla. Eso es cuando hablan de nosotros. ¿Y qué tal cuando nosotros hablamos de alguien? Es la misma palabra que se utiliza para hablar de alguien. Porque qué chulo se oye cuando dicen, bien, así han hablado de mí, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero cuando le damos la vuelta y usted y yo hemos hablado de alguien, no usamos la palabra dabar, sino estamos utilizando la palabra remas poneros, que significa hablar mal, hablar malignamente. Sí, bueno, esa es una palabra. Entonces debemos de entenderla, de entender esa palabra. Entendamos otra porque quiero avanzar. Mateo 12:36 dice: y yo os digo, y le puse entre paréntesis lo que dicen otras versiones, yo os digo que de toda palabra vana, ociosa, inútil, descuidada que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Esta palabra, perdóneme, esta palabra tampoco es una palabra dabar. Esa es otra palabra que se llama rema argos. Y el rema argos es lo que dice una persona que hace que otros que la oyen sientan ira y sientan algo vano dentro de ellos. Esa no es una palabra dabar que regenera y que crea o que pone en orden, sino es una palabra, hermano, escúcheme, una palabra que hace que otros se enojen. Es cuando, por ejemplo, es que aquí usar una palabra ya me compromete, ¿verdad? No, porque de ahí se lo toman. Pero mire, es como cuando usted y yo, hermano, ofendemos a alguien. Cuando usted y yo le decimos a alguien bueno para nada, pero tal vez no se lo decimos bueno para nada así, chilero, ¿va? Como se lo dije, sino se lo decimos, hermano, de una manera horrible, agresivo, pero con malas palabras. A nosotros no lo pueden decir, pero también cuando nosotros lo decimos. Entonces la palabra debar no ha funcionado en nosotros porque nuestro lenguaje
está afectado. Queremos hacer, escúcheme, una declaración de regeneración, una declaración de reordenación, con palabras poneros o con palabras argos. Queremos utilizar la misma palabra que utilizamos para maldecir, queremos utilizarla para hablar y pedir una restauración en nuestra vida. Pero cuando en nosotros es restaurada la palabra devar a través de la fe, nuestras declaraciones tienen que cambiar. Nuestro comportamiento tiene que cambiar. Entonces, mire esto pues. Aquí le puse yo algunas de las palabras, casi no se mira, porque está muy claro. Tal vez si me cierran esa persiana, tal vez podamos verlas. Pero y si no, hermano, para que usted nada más la otra, gracias. Las de arriba, las cadenitas. Entonces dice, algunas de esas palabras, la palabra P-E-H significa hablar, dichos. De ahí la palabra Torah, hablar, comandar una palabra. Milá, la palabra pingán, oner, y todo este tipo de palabras es lo que significa la palabra palabra, o dijo, o habló. Eso es lo que significa esas palabras. Pero ninguna de estas palabras, su significado como devar, es de restauración o de regeneración. Ninguna de esas. Solo la palabra devar significa o tiene el significado, tiene implícito la palabra crear, recrear, regenerar. Quiere decir que podemos decir palabras de cualquier tipo, pero cuando la palabra devar entra en funcionar en nosotros, es la única palabra que se puede utilizar para restaurar, para regenerar, para recrear algo. Esa fue la palabra que Dios utilizó cuando dijo, hágase la luz. Cuando dijo, produzcan, dijo una palabra devar, dijo una palabra con orden, dijo una palabra con fe que sirve para restaurar. Entonces, hermano, déjame decirte esta mañana, tarde, si tú y yo necesitamos una restauración, necesitamos un milagro, necesitamos una sanidad, necesitamos algo, la palabra que tenemos que utilizar es la palabra devar, la palabra de fe, la palabra de restauración. Si mantenemos usando la palabra argos y la palabra poneros, no vamos a poder restaurarnos. No vamos a poder hacer algo porque nuestro vocabulario está, hermano, perdóneme, cambiado. Necesitamos tener la palabra de fe. Por eso le empecé a decir, nuestra fe viene por las palabras. Nuestra credibilidad viene por lo que decimos. Cuando usted y yo decimos, sí, no se preocupe, yo llego, y usted no se aparece a tal horas que usted dijo que llegaba, su credibilidad queda por los suelos. Porque nuestra credibilidad va en lo que decimos. Si usted dice, hermano, no se preocupe, yo voy a hacer esto, yo voy a dar, y no lo da, su integridad queda mal, porque sus obras están malas. Perdón, no sé si me está comprendiendo, si está muy duro esto, pero eso es lo que significa la palabra devar. Si no restauramos nuestra fe y nuestras obras, hermano, perdóneme, la credibilidad y la integridad está entre paréntesis. Isaías 55:10 dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven a ella, sino que riegan la tierra, haciéndola producir, germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Mira la bendición de Dios cómo cae. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual la envié. Pero en esa palabra que dice Isaías, es una palabra davar, porque dice que es una palabra que va a llevar, ¿qué dice? No va a regresar primero ¿qué? Vacía, sino va a ser una palabra que va a ser enviada para realizar y lograr
¿qué? El propósito para la cual envié la palabra. Entonces, mire, hermano, lo interesante es que la palabra davar nunca regresa vacía. O sea, la palabra que usted y yo utilicemos con fe, con integridad y con credibilidad, no va a regresar vacía. Porque el Señor la envió con un propósito para tu vida. Quiere decir que en tu vida, si es enviada la palabra davar a tu vida, no va a regresar vacía. Tú tienes que dar fruto, tú tienes que dar semilla, tú tienes que producir. Porque es una palabra, hermano, que ha sido enviada por Dios para regenerar, para reestructurar, para levantar, para hacer producir. Eso es lo que significa la palabra devar. Entonces, mire, algunos sectores consideran la palabra devar, no lo dice la Biblia, pero hay comentarios que dicen que la palabra devar es como que fuera algo mágico por el poder que lleva. Pero es que no es magia, sino muchos piensan que es algo mágico porque piensan que con esa palabra todo cambia. Pero acuérdese que si no cambia mi fe ni mis obras, no va a cambiar nada. Entonces la fe tiene que ir de la mano con obras. Por eso fue que la fase que Dios utilizó para que su voluntad se cumpla, tuvo que hacer esa palabra davar, para que usted y yo, hermano, fuéramos regenerados, fuéramos reestructurados, fuéramos, hermano, puestos en orden. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque la vida de muchos de nosotros estaba como la creación de Génesis 1:2. Estaba en caos, estaba desordenada y estaba vacía. Al menos tal vez la suya no, la mía sí. Y tuvo que venir una palabra de parte de Dios, hermano, primero para sacar todas las tinieblas que habían dentro de mí, y luego para ordenar todo el desorden que yo tenía dentro. Y tal vez algunos de ustedes también. Entonces, esa palabra, hermano, existía desde un principio. Es uno de los términos usados por la palabra y es usada de esta manera. Escuche, esa palabra devar es utilizada 800 veces como palabra, 231 veces como cosas u objetos, 63 veces de diferentes maneras, 51 veces como dichos, 20 veces como un comando, como una orden, y 204 veces como otras cosas. En total la palabra davar aparece 1439 veces en la Biblia. 1439 veces que Dios ordena, que Dios recrea, que Dios quiere tratar en nuestra vida. Y estaba desde el principio. Entonces, dice Juan 1:1, en el principio existía ¿quién? O sea, ¿y qué significa verbo? Mire, hay otras versiones que dice, en el principio existía la palabra. Quiere decir que en el principio ya existía la palabra davar, que significa verbo. ¿Y el verbo qué? La palabra davar, ¿dónde estaba? Estaba con Dios. ¿Y la palabra davar qué? Era Dios. Entonces vea que desde un principio esa palabra ha existido. Y esa palabra la pusieron dentro de ti en el momento que tú y yo fuimos creados. En el momento que tú y yo fuimos concebidos, dentro de ti había una palabra davar. Pero ha estado dormida. Ha estado sin efecto dentro de nosotros. Entonces hay que hacerla funcionar. La época del davar es en el tiempo donde había algo simultáneamente que se hace manifiesto. El davar es la palabra de Dios que hace lo que Él quiere, y esta es la manera que utilizó para decir que se haga la luz, y se hizo. Esta es una palabra, hermano, de dirección. La palabra debe de dirigir, debe crear, debe anunciar el porvenir, debe actuar, debe modificar algo. Esa es la palabra que lleva la ley para crear. Con esa palabra, hermano, quiere decir que hay una orden de crear, hay una orden de hacer, hay una orden a seguir, hay una orden de manifestar. La palabra davar en el hebreo es lo que sale de la persona, por lo cual se da a conocer. Ahora, déjenme avanzar, porque son muchos conceptos, pero no le quiero dejar tanto concepto. La palabra davar, escuche,
¿Quiénes usan la palabra dabar? ¿Quiénes la pueden usar? Los ministros, los profetas. ¿Quiénes más? Los apóstoles. ¿Quiénes más dice? Los hijos de Dios. Gobernantes que gobiernen bien. ¿Quiénes usan la palabra dabar? Jeremías 1:5. ¿Quién era Jeremías? Ayúdeme. ¿Quién? Bueno, ¿qué dice Jeremías 1:5? Antes que yo te formase, ¿dónde? Hay una versión que dice en el vientre. Te conocí y antes que nacieras te consagré. Te puse, ¿por qué? Entonces dije, y ahí está hablando Jeremías. Entonces dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy muy joven. Esta palabra, no sé hablar, cualquiera la pudiéramos entender, no es elocuente de palabras, porque es muy joven. Ya ve que, ¿cómo son los jóvenes para cuando les dicen, hablen, digan algo? ¿Verdad? No hablan. I don't know. I'm not sure, dice. Pero esta palabra, porque él era profeta, no significaba una palabra que él no pudiera articular, sino de porque él estaba diciendo, no tengo dabar todavía. No tengo esa palabra en mi boca. Pero el Señor le dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás. ¿Y qué dice? Entonces, ¿qué palabra le dio? Pero ¿cómo se llama esa palabra? Una palabra dabar, porque no era una palabra que venía de él, porque él no podía articular esa palabra, sino tenía que venir de Dios. Entonces le dijo, no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte y declara el Señor. Y luego dice, entonces extendió el Señor su mano, tocó mi boca y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras, ¿dónde? Entonces quiere decir que el Señor le pone dabar a uno en su boca. Quiere decir que entonces tiene que venir alguien como un profeta, como algo, a poner un dabar en la boca de uno. Por eso es que la palabra dabar, hermano, perdóneme, es un decreto, una declaración de parte de Dios. No es algo que se le ocurra a alguien, hermano, empezar a decir tonteras, sino es una palabra de declaración sobre tu vida. Es una declaración, hermano, que viene a activar, que viene a restaurar tu fe, que viene a restaurar tus obras, tu credibilidad y tu integridad. Porque, hermano, déjeme decirle que muchos somos cuestionados por nuestras palabras y cuestionados por nuestras obras. Más de algunos de nosotros nos han dicho, para ser cristiano como él, mejor no. Porque está en cuestión nuestra credibilidad y nuestra integridad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está en cuestión? Porque si nos dio la gana a nosotros, porque no hemos sido restaurados en la palabra, porque decimos algo y no lo cumplimos, prometemos algo y no lo cumplimos. Nuestra credibilidad está en juego y nuestra integridad también. Entonces la gente a nuestro alrededor, perdóneme, ¿cómo fue que dijo, hermano? No quieres, ¿por qué no quieres saber nada? Quiere decir, hermano, que tiene que venir algo sobrenatural sobre tu vida para que pueda ser restaurada nuestra credibilidad y nuestra integridad. Porque mire, hermano, perdóneme, yo he prometido muchas cosas que no he cumplido. Mi integridad ha quedado, bueno, usted también. Usted ha dicho cosas que no ha cumplido. Yo también.
Mi credibilidad está en juego. Entonces, necesitamos una palabra davar para que sea restaurada la credibilidad y la integridad en nuestra vida. Y eso solo lo hace alguien, por ejemplo, como este otro personaje. ¿Quién era Samuel? ¿Quién era Samuel? Ayúdeme. Usted conoce la Biblia. ¿Quién era Samuel? ¿Quién era? Profeta de Dios. Y el joven Samuel servía al Señor. ¿En dónde servía el joven Samuel? En la presencia del sacerdote Elí, de un ministro. La palabra que se utiliza ahí es la palabra davar. La palabra davar del Señor escaseaba. Quiere decir que no había palabra recta, palabra de regeneración, sino todo el mundo hacía lo que se le daba la gana porque no había una palabra de regeneración ahí. Escaseaba. Nadie hablaba davar porque nadie lo tenía. Y Samuel conocía, versículo 7, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún qué. Pero la palabra davar quiere decir que esa palabra que viene a tu vida tiene que ser revelada. Tiene que ser revelada, pero ¿por quién? Por el Señor. Y entonces otra vez Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás: habla a davar, Señor, que tu siervo escucha. Y fue Samuel y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla a davar, que tu siervo escucha. Entonces mire, hermano, ¿quiénes utilizan la palabra davar? Ya vimos que un profeta, Jeremías, que le vino a poner palabra al Señor en su boca. Pero también hay otro hermano que ministraba en la presencia de un sacerdote, Elí, de un ministro. ¿Quién le puso la palabra davar en su boca? No, Dios. Pero estaba sirviendo en casa. Estaba sirviendo adentro. Y desde ahí dice entonces, hermano, dice entonces que el Señor comienza a levantar a Samuel, hermano, perdóneme, con palabra davar, porque comienza a reordenar todo. Hermano, Elí, usted conoce la historia, es muerto sus hijos, hermano, que fornicaban en el altar, que hacían un montón de cosas en el altar, hermano, fueron muertos en guerra. Quiere decir que el Señor, cuando manda a davar, comienza a poner en orden muchas cosas en las casas y en las iglesias. Pero hermanos, perdónenme, cuando viene esa palabra a poner en orden, muchos salimos corriendo, porque no nos gusta esa palabra. Porque hermano, la palabra davar es una palabra confrontativa. Con certeza. ¿Pero por qué es confrontativa? Ayúdenme. Bueno, nos dice la verdad, sí. Descubre lo que está oculto. Pero es que ¿sabe qué? No nos gusta porque nos descubre la credibilidad y la integridad. Y que hablen de usted, Dios guarde. Que pongan entredicho lo que yo hago, Dios guarde. Un logrón. Pero entonces démonos cuenta que cuando viene esa palabra davar, no nos gusta porque como nos dicen que no cumplimos, que no hacemos, no nos gusta. Y esa palabra, hermano, es una palabra que viene de parte de Dios, que restaura, que, hermano, la palabra davar tiene poder sobre tiempo y sobre cosas. ¿Dónde lo encontramos eso? Mire esto. Hay quienes usan la palabra davar así. Al ver una higuera junto al camino, se acercó ella y nunca halló nada en ella sino solo hojas. Mateo 21:19. Y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó ¿qué? La higuera.
¿Qué palabra utilizó el Señor ahí? ¿Por qué? Porque le dio una orden. Llegó y no encontró fruto, le dijo, nunca más des fruto, y se secó de raíz. Mira el poder de la palabra dabar, puede llegar, hermano, aún sobre cosas. ¿Qué pasa si el Señor nos confronta hoy y nos dice, ¿dónde está tu fruto? ¿Dónde está tu fruto? Pregúntate tú. Yo me pregunto, ¿dónde está mi fruto? Simultáneamente se secó de raíz la higuera como resultado de la palabra dabar de Cristo. Quiere decir que esa palabra tiene poder y autoridad sobre objetos. La utilizó aquí también. Números 28. Mire cómo la utilizó aquí. Mire la orden que fue la que le dio el Señor. Números 28. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón. ¿A quién le está hablando ahí? Hablad dabar. Hablad palabra dabar a la peña a la vista de ellos. Quiere decir que cuando el Señor le dio la orden a Moisés, estaba Moisés y Aarón, y había una gran peña ahí, una gran roca, y le dijo, habla palabra dabar a esa peña, háblale. Y así dice de ellos, para que la peña dé su agua, así sacarás para ellos agua de la peña y beba la congregación y sus animales. Ahora, yo le pregunto, ¿usted ha visto alguna vez que cuando le habla a una roca uno salga agua? La hermanita sí lo ha visto. Bueno, yo nunca he visto que uno le hable a una piedra y le dé agua. Pero Dios le dio una orden a Moisés. Háblale a la peña, dijo, y sacarás agua de ahí. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor tal como él se lo había ordenado. Hasta ahí todo iba bien, calidad. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y les dijo, rebelde, les dijo, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Mire, ¿cuál fue la orden de Dios? Mire, la orden de Dios fue, háblale a la peña, de ahí va a brotar agua para que el pueblo beba y sus animales. Esa fue la orden de Dios, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? No. Bueno, la golpeó, sí, la golpeó, perdón. Pero le dijo, rebeldes. Perdóneme, ¿cuál fue la orden de Dios? Pero ¿y qué hizo Moisés? Les dio foneros. Puchica, muchachos, ustedes son unos rebeldes. Les dijo, tengo que decirle a esta peña para que les dé agua. ¿Fue la orden de Dios esa o no? ¿Y por qué Moisés lo hizo? Mire cómo tenía su boca de torcida. No tenía la palabra dabar, pero mire entonces, y les dijo, pero si el Señor ya sabía que eran rebeldes, ¿por qué Moisés tenía que utilizar esa palabra para maldecir al pueblo? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Porque Dios lo había ordenado, pero él no lo hizo como Dios había ordenado. Quiso hacerlo a su manera. Si Dios no le dijo golpea, le dijo habla. Dios no le dijo maldice al pueblo y dile rebeldes. Quiere decir, hermano, que muchos de nosotros a veces hacemos lo que se nos da la gana, cuando la orden ha sido todo lo contrario. La orden fue, dijo, háblale a la peña. No dijo, dile rebeldes a todos. No le dijo, golpea a la peña. Mire cómo es la orden de Dios. Ese es el dabar de Dios, que da una orden específica para hacer las cosas. Ahora yo le pregunto, ¿por qué tenemos que darle nosotros 20 vueltas al asunto, pues? ¿Por qué tenemos que hacer lo que se nos da la gana a todos?
Para eso está la palabra dabar. ¿Por qué, hermano, nos dicen no hagas esto y lo hacemos? No te vayas a meter en el lugar y te vas a meter. No camines por allá y vamos a caminar por ahí. ¿Por qué? Porque hay una palabra torcida en nuestra boca. Tanto como el que la dice como el que la escuche. Pero mire lo que le pasó al hermano Moito. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no, ¿qué? No dice, no me escuchaste. Porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Mira el castigo. ¿Qué les dijo el Señor? ¿No me obedecisteis? ¿O qué le dijo el Señor a Aarón y a Moisés? No me creíste. O sea que la fe de Moisés, hermano, no estaba en esa palabra. Porque si él hubiera creído, le dice a la peña, no la golpea. Ahora, ¿de dónde sacó Moisés esta idea? Miren pues, ¿qué hizo Moisés cuando abrió el mar rojo? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué vas a hacer con la vara? No es momento de orar ni de gritar. Usa tu vara, dijo. Dice que Moisés vino y golpeó el agua y se abrió el mar. Quiere decir que Moisés estaba acostumbrado a golpear con la vara. Porque como ya lo había hecho una vez, ahora también otra vez le voy a dar, no le voy a dar uno, le voy a dar dos a la peña, dijo. Por si la fe me falla, le doy dos de un solo. Y la orden ahí le cambió. La orden fue: habla dabar, habla palabra de fe, habla palabra de cambio. Bueno, yo espero que usted me vaya comprendiendo. ¿Por qué no opera el dabar en mi boca? Por la incredulidad. La credibilidad a mis palabras y la integridad a mis obras. O sea que si no reestructuramos y regeneramos nuestras palabras y nuestra credibilidad, estamos en serios problemas. Y si no restauramos nuestras obras, nuestra integridad está en entredicho. Por ejemplo, el factor Zacarías. Usted conoce lo que le pasó a Zacarías, y le voy a decir lo que le pasó a Zacarías. Entonces, Lucas 1:18. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber, porque soy anciano y mi mujer es de edad avanzada? Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte palabra dabar y para traerte buenas nuevas. He aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar dabar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Quiere decir que la incredulidad en las palabras que nos dan nos pueden, hermano, hacer que nosotros no podamos recibir esa palabra. Porque el Señor envió un mensaje a través de un ángel. Ángel, ¿qué significa? Ayúdeme, usted que mensajero, ¿verdad? Quiere decir que entonces los ministros, ¿qué son? Cuando no creemos la palabra de un ministro, entonces ¿qué pasa? Entonces, hermano, quiere decir que ahí dice: por cuanto no creíste a mis palabras. Fíjese lo que pasa, hermano, cuando no se cree, digamos, la voz de Dios a través de los ministros. Para eso dejó el Señor a los 5 ministerios. Pero bueno, entonces quiere decir de que Zacarías, hermano, se pudo quedar ahí porque no recibió la palabra dabar. O sea, hermano, dejó de hablar, dejó de ministrar. Mire, él era un sacerdote. ¿De dónde era sacerdote él? De la orden de Abías. ¿Ministraba dónde? ¿Dónde ministraba Zacarías? Adentro del templo. Mire, Zacarías no era sacerdote de la calle.
Era sacerdote del lugar santísimo. Se quedó sin poder entrar a la presencia de Dios por 9 meses, porque eso le duró Juan a la esposa en el vientre. Ay, bueno, no sé si me está agarrando usted la onda ahí, pero el factor monte, la boca llena de estorbos. Esto significa la credibilidad en nuestras palabras, las cuales deben de restaurar y cuidar, porque son importantes en esta fase. Veamos, mire entonces lo que dice Mateo 17:20. Y él les dijo: por vuestra mucha fe, porque en verdad, ¿o qué dijo? Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis dabar a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mira esa palabra dabar, hermano, perdóneme. ¿Verdad que es una palabra bien interesante? Pero se necesita algo: fe, fe y sabiduría. Pero aquí el Señor está enfocado en ¿qué? Fe. Como un granito de mostaza. ¿Quién tiene un granito de mostaza por ahí? Nadie. Yo lo he visto en llaveros, así que la ponen, hermano, y es una cosita que apenas se mira en un llaverito. Así es algo, parece pulga, ¿verdad? Parece pulga. ¿Cómo? En pan. Yo no la he visto en pan, tal vez sí. Pero mire, esa semillita de mostaza es bien pequeñita. Ni se mira. Y esa es la fe que Dios le dijo a ellos: si tuvieras fe como el granito de esa mostaza, le dirías dabar a ese monte, y ese monte se echaría a la mar. Entonces necesita ser restaurada ¿qué? Nuestra fe. El otro factor es labios carentes de pureza. El segundo paso es purificar y consagrar nuestro hablar. Mire lo que le pasó a Isaías. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Mire qué interesante lo que dice Isaías. ¿Usted sabe quién era Isaías? Bueno, dicen amén. Era un profeta que se le reveló la caída de Satanás. Un profeta donde se revela la venida de Cristo. Un profeta, hermano, que hizo cantidad de milagros y restauró muchas cosas. Tuvo mucha revelación. Y él, hermano, que usted y yo no llegamos a ningún lado, está diciendo: soy hombre de labios inmundos. ¿Cómo estaré yo? ¿Cómo estaré yo? Si a Isaías, un profeta de Dios que se le reveló, dice: pobre de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Entonces mire lo que se necesita. Entonces voló hacia mí, versículo 6, uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Ni siquiera lo agarró con sus manos, con una tenaza lo agarró el serafín y lo llevó. Y con ese carbón encendido tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Mire lo que se necesita, hermano, perdóneme, para ser restaurado. Pero cuando nos hablan como carbón encendido, no nos gusta. Hoy no baja un ángel con una tenaza, hermano, y un carbón. Hoy el Señor a veces pone a un pelado de este lado, hermano, para hablarle al pueblo. Pero como no nos gusta, quiere decir que la palabra es como un carbón encendido en nuestros labios. Y la palabra es la que te va a purificar y me va a purificar a mí. Entonces, hermano, perdóneme. La palabra dabar significa restauración, significa misericordia.
Yo he terminado. Gracias a Dios, dicen unos. Pero yo quiero declarar sobre tu vida una palabra de avar. Y no me gustaría, hermano, perdóneme, yo sé que hay cosas que hay que hacer, pero no me gustaría que nadie se moviera, que todos se quedaran adentro. Para mí es más importante esto que otra cosa. Quiero invitarlo a que usted se ponga de pie, porque realmente aquí, hermano, perdóneme, tenemos que ver esto. Solo quiero dejarle esto más en su corazón. Mire pues lo que dice Santiago 3:9. Con ella significa cambiar nuestras conversaciones o los círculos de comunicación con que nos contagian con su mal hablar otras personas. Pero dice Santiago 3:9, véalo conmigo. Con ella, está hablando de la lengua, bendecimos a nuestro Señor Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos ¿a qué? A la imagen de Dios. De esa misma boca, de la misma boca, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. No lo digo yo, lo dice Santiago. ¿Acaso una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y agua amarga? ¿Acaso, hermanos míos, una higuera puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Mire lo que el apóstol Santiago estaba hablando. Puede hacer esto en medio de nosotros, dijo Santiago, hermanos míos, que con la misma palabra que usamos para bendecir a Dios, la usemos para maldecir a nuestros hermanos. Esto no puede ser en medio de nosotros, dijo Santiago. Tiene que haber un cambio en nosotros. Yo quiero invitarlo, mi hermano, si usted quiere venir aquí al frente y decirle al Señor que cambie nuestro hablar, que cambie nuestro dabar, que cambie nuestra palabra. Yo le quiero pedir al Señor que cambie mi credibilidad, mis palabras. Yo quiero presentarme delante de Él y delante de los hombres como un hombre creíble y como un hombre íntegro. Pero necesito una palabra de parte de Dios, una palabra de avar que cambie las palabras. En estos momentos nuestro pastor está finalizando de predicar la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si para usted ha sido de bendición esta mañana, por favor visítenos en nuestro sitio web www.ministeriosebenezerisbay.com www.ministeriosebenezerisbay.com. Una vez más le agradecemos por estar con nosotros esta mañana. También queremos invitarle a que, si usted desea, pueda visitarnos. Nuestra dirección es 2615 Crow Court de la ciudad de Antioch, California. 2615 Crow Court de la ciudad de Antioch, California. Nuestros horarios de servicio son día domingo 10:30 de la mañana, miércoles 7 de la noche, viernes servicios juveniles a las 7:30 de la noche. Le esperamos y esperamos este día haya sido de bendición sobre su vida. Hasta luego. Y como dijo Santiago, yo también, Señor, he hablado tal vez de algún otro ministro, Señor. Tal vez he hablado de otra persona. He juzgado duramente, drásticamente, sin medir mis palabras.
Tal vez se ha hablado mal aún hasta de algún familiar, de algún amigo.